ver gran parte de los tópicos del curso y ya estamos en la última, ¿ya? Las dos clases anteriores hablamos y hicimos la deducción de el análisis matricial, el análisis por el método de la rigidez. Entonces ahora nos compete empezar a resolver ejercicios, ¿ya? La clase anterior vimos un enrejado. Hoy día vamos a ver una viga y un marco, que son los ejercicios que están propuestos en el libro Aslan, ¿ya? Hay más ejercicios también en el Hibbeler y más ejercicios en el libro McCormack, ¿ya? Así que probablemente vamos a sacar ejercicios de ahí para resolver en clase y aprovecharnos del trabajo que ya hizo otro ingeniero, ¿ya? En general, casi siempre uno se apoya con los conocimientos de otra persona y eso le va a pasar en todo orden de cosas, ¿ya? Cuando usted seguramente trabaje en una oficina de ingeniería, otra persona ya hizo o implementó casi todas las planillas, documentos de esa oficina y ustedes van a tener que saber interpretarlos y van a tener los conocimientos para entender lo que hizo un colega que ya se dio el trabajo de hacer otras cosas, ¿ya? Y en virtud de eso es que vamos a ver el ejemplo 17.2, donde el ejercicio es de una viga, de un marco, ¿ya? O sea, es una viga normal que está empotrada en sus bordes, ¿cierto? En los bordes de los extremos está empotrada y tenemos apoyo deslizante en los centros y no sé si se acuerdan o recordarán que cuando tenemos el caso de una viga nos comemos completamente el grado de libertad axial, ¿ya? De todos los nodos. Entonces, con eso nos ayuda bastante y se achican mucho las matrices de rigidez, ¿ya? Pero imagínense que yo le entrego un ejercicio de este estilo, ¿ya? Ustedes ya sabrán que el primer paso es enumerar los nodos de los extremos y los nodos en el centro, y también de igual manera enumerar cada una de las barras. Ya dijimos que las barras se enumeraban indistintamente cuando teníamos un apoyo intermedio o bien había un cambio de sección en el elemento. ¿Ya? En este caso, nosotros podemos decir o generar el siguiente modelo analítico y de nuevo, dentro de los primeros pasos también es definir los ejes de referencia X, Y, ¿ya? Y para beneficio de nosotros siempre tenemos que colocarlo en el origen para que todos los signos sean positivos, ¿ya? Las direcciones X e Y en planta y también las direcciones de la fuerza en el equilibrio de fuerza de cada uno de los nodos. Entonces, dijimos que íbamos a ocupar los cuadraditos para enumerar lo que son los elementos y los círculos para enumerar lo que corresponde a los apoyos, ¿ya? Entonces, ya sabemos, solamente mirando, es que tenemos en el nodo 1, no tenemos grados de libertad, más bien tenemos puras restricciones, mientras que en el grado de libertad, en el nodo 2 y 3, tenemos el grado de libertad a la rotación, ¿ya? Estamos restringidos en Y verticalmente, mientras que en X dijimos que ese grado de libertad lo echamos al bolsillo porque la viga en este caso está tomada por todo, tiene restringido el desplazamiento por todos lados, ¿ya? Mientras que en el nodo 4 nuevamente estamos restringidos con respecto a todos los desplazamientos, ¿ya? Entonces ese sería el modelo analítico de lo que tenemos que hacer.
Y viendo esto, también podríamos deducir que tenemos que generar 3 matrices de rigidez, ¿ya? Porque tenemos 3 elementos. Y como tenemos 2 nodos, el 2 y el 3, que comparten 2 barras, nosotros debiésemos de alguna manera hacer sumatoria de fuerza respecto a esas barras o sumatoria de momento para poder generar más ecuaciones de equilibrio, ¿ya? Entonces, si volvemos un poquito atrás, es más o menos lo que dice el comentario de la solución, en que nosotros podemos, al utilizar cada una de estas cosas, no necesitamos utilizar eh, una transformación de coordenadas locales a coordenadas globales de nuestra viguita, porque ya tenemos posicionada nuestro elemento de tal manera que nos echamos al bolsillo esa transformación y solo basta con que ocupemos eh, la matriz de rigidez que está en la ecuación 17.6. Ya se la voy a compartir, vamos a pasar de la tablet a lo que es el computador. No sé si la están viendo. Sí, profe. Ya. Si se fijan, la ecuación 17.6 nos dice que esta es la matriz en coordenadas locales, la matriz de rigidez de un elemento barra sin cargas axiales. Por lo tanto, esta es la matriz que nosotros tenemos que ocupar. Ahora, como bien dije, no tenemos que hacer ningún tipo de transformación de pasar de una coordenada a otra, porque en este caso la viga es un elemento plano donde los ejes locales con los ejes globales calzan perfectamente. Entonces no hay que ocupar una matriz de transformación. ¿Ya? Entonces, sabiendo que tenemos que ocupar la matriz de la ecuación 17.6, solamente tenemos que reemplazar los valores de A y L en nuestra matriz de rigidez. Entonces, bueno, I y L son los que corresponden al tramo de la viga y todos los demás valores ya son bastante reemplazables. Entonces, si se fijan, para este caso se planteó y no se complicaron la vida diciendo que EI son valores constantes. ¿Ya? Entonces, solamente el valor que nosotros estamos ingresando a nuestra matriz de rigidez K son los valores de L. ¿Ya? Yo les dije en su momento que nosotros tenemos que, de alguna manera, hacer el despiece de nuestra viga y saber cuáles son las reacciones o las fuerzas que queremos obtener. ¿Ya? Entonces, es importante que ustedes siempre esto lo hagan. Más ahora, porque si se fijan, hay carga externa asociada a nuestros elementos viga. Entonces, a raíz de eso, es que vamos a tener momentos de empotramiento perfecto. ¿Ya? Entonces, es importante que nosotros sepamos esto, ¿ya? Sabiendo que también definimos localmente cuáles son los grados de libertad que va a tener nuestro elemento. Por ejemplo, todo lo que es el nodo 1, por ejemplo, si tenemos una fuerza F1, F2, F3 y F4 en la barra que está a la izquierda, sabemos de por sí ya que F1 y F2 los grados de libertad son 0, ¿ya? Eso ya sabemos que esos valores son 0. Y solamente vamos a tener F3 y F4, ¿ya? Si se fijan en la matriz, en la matriz, en la matriz que tenemos arribita,
fijan valores como 0, 0, 1, ¿ya? Esto lo que hace es decir, bueno, todos los grados de libertad que no me aportan, pongámosle el nombrecito de 0, con orden cronológico, 0, 0, 0 y 1, 0, 0, 0 y 1. Entonces, sabemos ya de por sí que el momento de empotramiento a la izquierda no me aporta grados de libertad, mientras que el que está en el apoyo deslizante me aporta solamente 1. Entonces, de alguna manera, el ejercicio ordena así la información y nosotros después solamente tenemos que reemplazarlo, ¿ya? De igual manera, nosotros tenemos los Q, que son las fuerzas en los extremos producto de las cargas externas. Entonces, nosotros podemos obtener el QF2 y el QF4, ¿ya? QF1, QF2, QF3 y QF4, ¿ya? Esos Q, que son las cargas externas, los sacamos de las tablitas de momento de empotramiento perfecto que ocupamos en el método de la pendiente de flexión, ¿ya? Entonces, si nosotros llegamos a conocer estos momentos, posteriormente, si hacemos una sumatoria de momentos, con respecto a alguno de los dos puntos, podemos obtener los QF1 y QF3, ¿ya? Podemos obtener esos QF1 y QF3, que son las reacciones en los extremos, son las reacciones de los cortes en X y en Y. Por lo tanto, podríamos y podemos obtener esta matriz con cada uno de las cargas en coordenadas locales, de las cargas en los extremos. Y como las coordenadas locales son idem a las coordenadas globales, de por sí podemos obtener esa letrita o esa matriz de fuerza externa FF1, ¿ya? Y nuevamente se nombra de manera tal que se le coloca cada uno de los grados de libertad asociados, o sea, el grado de libertad 0, 0, 0, para cada uno de los nodos que tienen restricciones, y el grado de libertad 1 para el elemento que sí tiene permitido el giro en este caso, ¿ya? Pero mi consejo es que si bien el ejercicio es bastante bueno, nosotros en general lo que tenemos que hacer es hacer un despiece de los elementos, así como lo hicimos en la clase anterior, donde yo les dije que el ejercicio no hacía ese despiece, y nosotros sí tenemos que hacerlo, ¿ya? Entonces, con eso, con este primer paso, es que ya tenemos la información requerida para el elemento barra 1, ¿ya? Entonces, después tenemos que hacer lo mismo para el elemento 2, ¿ya? El elemento barra 2, donde nuevamente nuestro K2, que en coordenadas locales va a ser igual al K grande, donde K grande, si se acuerdan, el K grande era la matriz de transformación por la transpuesta, por el K chico, por la matriz de transformación, ¿ya? Entonces, si nos vamos, en este caso, a la viga que está en el tramo 2, nuevamente, en el tramo 2 solamente tenemos restricción. El primer grado, si hacemos, tenemos grado 0, 1. Después tenemos restricción 0 y el grado de libertad 2, ¿ya? Entonces, lo que hace esta... disculpen, se metió una llamada a la reunión. Denme un segundo. Ya, entonces, nuevamente digo, la barra en el extremo vertical es 0, 1, 0 y 2. Ya, eso es la forma de ordenar
esta información, luego nuevamente podemos obtener los momentos de empotamiento perfecto de nuestra villita en el tramo 2, donde tenemos una carga distribuida de 24 kN. Nos metemos a las tablitas y obtenemos los momentos en los extremos. Una vez obtenidos esos momentos, nuevamente podemos hacer por equilibrio de momentos, obtener los QF1 y los QF3, que son la matriz de carga externa en coordenadas locales, ¿ya? Y nuevamente eso, como estamos en coordenadas locales, igual a las coordenadas globales, F2 grande va a ser igual a QF2, ¿ya? Entonces, esto es un poco repetitivo y se hace prácticamente en todas las barras, lo mismo. Nuevamente se analiza el elemento 3, pero acá tenemos que QF3, que es lo asociado a las cargas externas, en el tramito 3, que es esto, no tenemos ninguna carga asociada, por lo tanto, el QF3 en este caso va a ser 0. ¿Ya? Entonces, una vez que nosotros ya obtenemos cada una de las matrices de cada barra, nosotros procedemos a hacer el análisis de lo que requeremos, de lo que queremos hacer, que son obtener los desplazamientos en los ejes locales que van a ser igual a los desplazamientos en los ejes globales, ¿ya? Entonces, si se acuerdan, cuando teníamos nuestra matriz, teníamos que proceder a lo que era de calcular la matriz S, ¿ya? La matriz S, la cual lo que hacía era obtener la condensación de cada una de las matrices, ¿ya? Entonces, esta matriz S lo que hace es condensar cada una de la información. Y si se acuerdan un poquito más allá, nosotros podíamos obtener los desplazamientos con otra ecuacióncita, ¿ya? La cual era P es igual a S por D más PF, ¿ya? Donde S es la matriz de condensación, de rigidez, el D es la matriz de desplazamiento y el PF es la matriz de cargas externas que acabamos nosotros de rellenar. Entonces, con esta información, nosotros podemos obtener el D, ¿ya? El desplazamiento. Entonces, esto se resuelve localmente por cada elemento. Si se fijan, bueno, acá solamente el libro planteó el resultado. Y mostró únicamente el valor que se obtuvo. Y después ocupa la misma ecuación para obtener lo que es el F1 y el F del elemento, ¿ya? Está un poquito enredado, pero después, a medida que vayamos avanzando, se va a entender un poquito más, ¿ya? Recuerden que F va a ser igual a K por B, que es el vector de desplazamiento, más QF, ¿ya? Entonces K ya lo tenemos, que el Q grande de la barra 1, el vector de desplazamiento también lo tenemos, ¿ya? Y el QF, que es asociado a las cargas externas, también lo tenemos. Entonces, con eso ya podemos obtener el F1 de la barra 1, ¿ya? Nuevamente, con el V2, que se obtiene de igual manera como P es igual a S por D más PF, podemos obtener el desplazamiento y después obtenemos lo que es el F2 de igual manera que el 1, ¿ya? Y así sucesivamente hasta que llegamos al elemento 3 y obtenemos cada una de las fuerzas en los extremos de las barras, ¿ya? Entonces, solucionado todo este procedimiento, es que nosotros podemos llegar a esta fuerza externa, o sea,
a esta matriz de fuerza en los extremos. Ese es el resultado al cual nosotros podemos llegar en cada una de las barritas con el análisis que estamos haciendo. Y después que obtenemos ese valor, solamente nos resta hacer algunos equilibrios de fuerza para saber que lo que estamos haciendo está correcto. ¿Ya? Hacer sumatoria de fuerza NI y llegar a valores de cero, hacer sumatoria en momento en las condiciones de apoyo y obtener valores muy, muy parecidos. ¿Ya? Entonces, mi invitación es que después, con mucha calma, ustedes puedan leer este ejercicio y podamos abordarlo de una manera un poquito más ingenieril, porque el libro se salta muchos pasos. ¿Ya? Y en el ejercicio 17.3, que es el que está un poquito más abajo, antes de eso me gustaría saber si tienen preguntas, dudas y consultas de lo que acabamos de ver. ¿Ya? Hay mucha relación de ecuaciones de matrices entre P es igual a S por D más PF, o donde F es igual a K grande por B más QF. Entonces, seguramente tienen que tener muchas dudas. Así que es el momento de plantearla. ¿No? Entonces, avancemos. ¿Ya? El ejercicio, que está un poquito más abajo, es el 17.3. ¿Ya? 17.3, en el cual es un marquito, ¿ya? Es un marco con un elemento en diagonal, donde tenemos nuevamente reacciones en los nodos 1 y 3, ¿ya? Mientras que tenemos los grados de libertad, todos los grados de libertad en el nodo 2, ya de 1, de 2, de 3, y tenemos también las cargas P1, P2 y P3 en dicho nodo. Entonces, el ejercicio es muy, en este caso, tiene que estar planteado de tal manera que nos ahorremos algunos pasos. Si se fijan, el eje de referencia Y y X en este caso están orientados desde la izquierda hacia la derecha, donde todos los elementos son positivos, y donde la viga, en este caso la viga 1, el elemento 1, las coordenadas locales van a ser igual a las coordenadas globales. ¿Ya? Entonces, si nos vamos un poquito más adelante, la primera parte es lo que yo les acabo de decir. La matriz que tenemos que ocupar, en este caso, es aquella que tiene 6 grados de libertad por cada elemento. Y si ustedes quieren saber cuál es la matriz, se tienen que ir al librito, al ASLAM, y tendrían que ir a la página, les digo el tiro, a la página 726, que es la ecuación 725. ¿Ya? Que es esta matriz. ¿Ya? Esa es la matriz de rigidez de un elemento que tiene 6 grados de libertad. ¿Ya? Solamente eso es para que ustedes lo visualicen. Entonces, después solamente nos resta llenar la información teniendo A, L y I en nuestra ecuacióncilla. ¿Ya? Teniendo toda la información, nosotros podemos llenar nuestra matriz, y que de por sí va a tener puntaje para nuestro querido certamen. También vamos a obtener, si se fijan, en el elemento 1, el K grande igual al K chico, el elemento 1,
que está a la izquierda, tenemos una carga distribuida que me va a generar momentos en los extremos debido a las cargas externas. Entonces nuevamente ingresamos a las tablitas y obtenemos los momentos asociados, ¿ya? Y por ecuación de equilibrio, a través de sumatoria de momentos o bien por sumatoria de fuerza, SKF2, KF5, que van a ser precisamente, bueno, aquí muestran en más detalle lo F, pero el KF1, que son las cargas axiales, en este caso, KF1 y KF4 van a ser cero porque no hay cargas axiales actuando en ese elemento. El KF3 y el KF6 nosotros lo obtenemos a través de las tablas de empoderamiento perfecto, mientras KF3 y KF5 nosotros podríamos hacer un equilibrio de fuerza y momento, pero no es necesario, ¿ya? Solamente nos queda, como sabemos que el elemento está bien podrado en ambos extremos, a través de la idealización, solamente tendríamos que multiplicar los 2K foot por los 30 foot y dividirlo en 2, ¿ya? Solamente 2 por 30 son 60 y como tenemos dos reacciones, cada uno se lleva 30 y 30, ¿ya? Entonces, con esa información es que nosotros podemos llenar esa matriz FF1 es igual a KF1, debido a que los ejes locales son igual a los ejes globales, ¿ya? Y nuevamente acá la matriz de rigidez nos coloca 0, 0 en lo que respecta a nuestros apoyos que están a la izquierda, donde no tenemos grados de libertad, mientras que cuando estamos a la derecha, donde sí tenemos 3 grados de libertad, nombra 1, 2 y 3, ¿ya? Y hace lo mismo arriba, 0, 0, 0, 0, 1, 2 y 3. Y si se fijan, solamente segmenta lo que son los grados de libertad 1, 2 y 3 en la matriz, ¿ya? 1, 2 y 3 en la matriz, ¿ya? Y nuevamente, si queremos analizar el elemento 2, que es el elemento que está abajo, el elemento inclinado, aquí nosotros tenemos que proceder a hacer la matriz de transformación, de pasar de coordenadas locales a coordenadas globales. Primero llenamos lo que es nuestra matriz local, ¿ya? Con toda la información, por los EI y todo lo que respecta. Y tenemos que calcular los cosenos, ¿ya? Que son los senos y cosenos de nuestra matriz de transformación, ¿ya? Entonces, así nosotros podemos llenar nuestra matriz, llenar con la información requerida. Y recuerden que el K, como ya lo dije, el K grande es la transpuesta por el K chico por la matriz de transformación, y es así como nosotros llegamos a este K2, ¿ya? A este K2. Nuevamente, acá en este K2 hace precisamente lo mismo la matriz, es decir, 0, 1, 2 y 3, ¿ya? 0, 1, 2 y 3, que son los grados de libertad que nosotros estimamos, y nuevamente le coloco una línea segmentada a lo que son los grados 1, 2 y 3 en la columna y fila, ¿ya? Como yo les dije, nosotros, para entender un poco más esto, es que debiésemos hacer un despiece de la figura, ¿ya? Lamentablemente aquí se ve bastante. Denme un minuto. Bueno, parece que para el lado que doble esta cosa no va a funcionar. Ya, solamente les voy a pedir que tengan mucha paciencia y puedan
doblar su cabeza y entender el ejercicio, ¿ya? Como les dije, uno debiese hacer un despiece de las barras, la barra 1 y la barra 2, y colocar precisamente cuáles son las fuerzas que hay en cada uno de los extremos y también cuáles son los desplazamientos en cada uno de los extremos de las barras, y saber que en el nodo 2, ¿ya? Es donde se comparten las fuerzas de las matrices, ¿ya? Se comparte la fuerza donde P es igual a F, y eso por F es igual a P por desplazamiento más QF. Entonces, si nosotros hacemos todo este tratamiento, y sabiendo que las fuerzas que se comparten en el nodo 2, sabemos que P1, que el nodo de desplazamiento, el desplazamiento, la fuerza del desplazamiento lateral, va a ser igual a F1 de la barra 2 más F4 de la barra 1, y así sucesivamente para la sumatoria de fuerza en X, en Y y en momento. Y también vamos a saber que B1, B2 y B3 de la barra, de la barra 1, debido a los empotramientos, va a ser igual a 0. ¿Ya? Y así lo mismo ocurre en la barra de la derecha que está inclinada, donde B4, B5 y B6, que son los vectores de desplazamiento, van a ser igual a 0. ¿Ya? Con toda esa información, nosotros podríamos ser capaces de llenar los F, obtener las matrices locales, ¿ya? Si bien el ejercicio solamente mostró los valores, pero nosotros debiésemos ser capaces de hacer este análisis, de obtener la matriz multiplicando por los vectores de desplazamiento y saber cuáles multiplicaciones son cero debido a que los vectores de desplazamiento son cero, ¿ya? Por ejemplo, B1, B2 y B3 de la barra 1 son 0, B4, B5, B6 de la barra 2 son 0. Por lo tanto, al hacer estas multiplicaciones para obtener F4, F5 y F6, ¿por qué queremos tener F4, F5 y F6? Porque si hacemos esta sumatoria, la única manera de obtener el P es debido a que de esta sumatoria de fuerzas supimos que F1 más F4 va a ser igual a P1, mientras que en P2, F2 más F5 va a ser igual a P2, y en P3, F3 más F6 va a ser igual a P3. Entonces, con esa información nosotros ya sabemos qué valores queremos obtener. Entonces, ya sabemos qué vector de desplazamiento local va a ser 0 en F4, F5 y F6. Entonces, solamente tenemos como información importante lo que está a la derecha. Ya todo lo que está acá a la izquierda va a ser 0. Lo mismo ocurre si hacemos el mismo análisis para la barra 2, ¿ya? Para la barra 2, donde todo esto va a ser 0, mientras que todo lo que está a la izquierda va a ser positivo. Entonces, a raíz de eso y con el equilibrio de fuerza en cada uno de los nodos, podemos llegar a una matriz condensada S, que eso es lo que más nos interesa, esa matriz S, donde saca P es igual a S por D más PF, y donde tenemos D1, D2 y D3 como los valores que son las incógnitas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, como les dije, el ejercicio o el libro no hace este análisis, pero ustedes debiesen ser capaces de realizarlo para saber de dónde viene cada una de estas cosas. ¿Ya? Entonces, tenemos la matriz de transformación, tenemos el K2 y después nosotros solamente nos resta, en este caso, podemos obtener el P, que es la matriz de fuerza externa, con las cargas de los nodos. P es igual, donde tenemos la carga de 75, ¿ya? El vector de carga en los nodos. Tenemos 0, 0 en X y en Y, y tenemos un momento asociado de 75. Entonces, luego
tenemos que plantear esta ecuación, donde P es el vector de carga, PF es el producto de los momentos de empotramiento perfecto, S es la matriz de rigidez condensada, la cual se ve un poquito más arriba, y aquí sale la sumatoria de las cargas, ¿ya? De esa matriz condensada, donde si se fijan, ahí está sacando el primer valor del primer grado de libertad de la matriz del elemento 1 y el primer valor del primer grado de libertad del elemento 2. ¿Ya? Entonces, si se fijan, ese 15,46 corresponde a este valor. ¿Ya? Entonces, ese valor que es el primer valor entre los grados de libertad 1. ¿Ya? Y lo suma con este valor que está acá, que nuevamente es el enlace entre uno superior y uno como columna y uno como fila, y ahí se puede obtener la matriz condensada, ¿ya? Idealmente esto hacerlo como yo se los planteo, con el despiece, sabiendo toda la ecuación de compatibilidad que se produce en el nodo donde se comparte la información, ¿ya? Entonces con eso se puede obtener la matriz S condensada del elemento. Entonces, si nosotros el P lo conocemos, que el vector de carga, PF, también está asociado a las cargas sobre cada elemento. El S también lo tenemos, entonces solamente nos queda el D, que es la matriz de desplazamiento, ¿ya? Entonces, si nosotros hacemos la suma y la resta y pasamos como multiplicando por una matriz inversa, podemos obtener los desplazamientos de 1, de 2 y de 3, ¿ya? Como valores, en este caso, como valores globales, ¿ya? Como valores globales. Luego, nos restaría hacer lo mismo, pero como pasarlo a coordenadas de globales a coordenadas locales, ¿ya? Para el elemento 1, para sorpresa de nosotros, son los mismos valores porque dijimos que el elemento 1 no necesitaba de ninguna transformación, y por ende podemos conocer el F1 también asociado y el K1 a través de la matriz que ya conocemos. Si tenemos K chico, conocemos el U, y conocemos QF, podemos obtener ese Q grande, ¿ya? Y para el elemento 2 es exactamente el mismo análisis, es exactamente el mismo. El vector 2 con el vector 1 es exactamente el mismo porque comparten los mismos desplazamientos. Y en este caso podemos obtener la fuerza en los extremos de la barra 2. Nuevamente, insisto, si bien el ejercicio solamente muestra los resultados, hay mucho trabajo de por medio matricial, ¿ya? Que seguramente ustedes van a tener que hacer en sus Excel, y van a tener que traspasar esa información del Excel a lo que es su planilla, ¿ya? O sea, a su certamen. Entonces, como les dije, una vez que ya se obtiene toda esta información, que son las fuerzas en los extremos de cada una de las barras, con el F1 y el F2, que se ven acá, ¿ya? Acá está todo el resultado de lo que son los F1 y F2 en los extremos de cada una de las barras, que ese es nuestro resultado final, y después podemos obtener las reacciones, que en realidad es precisamente lo mismo o muy parecido. Por ejemplo, estas fuerzas que están acá en la barra inclinada están en coordenadas locales,
¿ya? Entonces, para pasar las reacciones serían las coordenadas globales de ese elemento. ¿Ya? Y nuevamente, para saber si nuestro ejercicio está bien ejecutado, después solamente nos resta hacer equilibrio de fuerza en X y en Y, y llegar a valores muy cercanos a cero. ¿Ya? Si se fijan, seguramente hay muchos valores decimales que en el cálculo a mano se omiten, y por eso después, cuando se hace el equilibrio de fuerza, se llega a estos valores que son más conservadores, ¿ya? O sea, que casi llegamos a la perfección del valor cero en la sumatoria de fuerza, ¿ya? Entonces, a partir de las cosas que yo ya les he hablado, los voy a invitar a que ustedes ahora puedan desenvolverse y podamos de alguna manera ejercitarnos a través de una guía de ejercicio, que en realidad es muy cortita, una guía de ejercicio, la cual les voy a dejar ahora en el Teams, ¿ya? Y en la medida que vayan avanzando los días, voy a ir agregando más ejercicios a esta guía. Y la idea es que lo que resta de clase ahora, ustedes eh, puedan avanzar en esta guía y hacer las consultas pertinentes, ¿ya? Así que si no hay dudas o consultas respecto al ejercicio que acabamos de analizar, eh, les voy a dar lo que resta de la clase para que ustedes puedan avanzar en esta guía, que por el momento tiene 2 ejercicios, pero que a medida que vayan transcurriendo los días, ustedes, o sea, yo les voy a incorporar más ejercicios y ustedes puedan también avanzar en ella, ¿ya? Así que les invito a que nos ensuciemos las manos y empecemos a trabajar ahora, ¿ya? Mientras tanto, yo me voy a dar un break de 10 minutos y en lo que vuelva, espero que ya tengan avanzado algo. Por ejemplo, ya haber definido cuáles son las coordenadas, o bien obtener la matriz de K, ¿ya? De la barra 1 a la barra 2, obtener la transpuesta, o sea, la matriz transformada, sacar los cosenos y los senos, el ángulo, etcétera. Así que eso, se puede dejar un ratito solo, ustedes pueden avanzar tranquilamente.
Bien, ¿hay alguien que haya avanzado en el ejercicio? Profe, primero hay que separar las vigas y ver los grados de libertad. Sí, es el primer paso. Primero saber dónde tenemos restricciones, dónde están los grados de libertad, dónde tenemos desplazamiento en X, en Y y como momento. Y teniendo eso definido y hacer un despiece de cada una de las vigas, después sería el paso 2, sería obtener las matrices de rigidez locales, ¿ya? Locales y después globales. Respecto a la prueba, al certamen 2, según la encuesta que hizo la compañera, el certamen 2 sería el día lunes 6 de diciembre. Lunes 6 de diciembre, y como ya se los dije, nuevamente el certamen va a ser en pareja. Así que probablemente igual el plazo o el tiempo sean 5 horas, 5 o 6 horas, dependiendo de los ejercicios que hayan. Pero nuevamente van a ser 2 ejercicios, uno para cada alumno, eh, con el debido tiempo para que puedan revisarse entre ustedes.
pero la hora no la tengo definida, ya. Probablemente sea en la mañana muy temprano, para que no ocurra lo de la vez pasada, donde se quedaron hasta muy tarde, ya. Así que si nadie tiene problema, el certamen empezaría a las 9 de la mañana, día lunes. Los dos ejercicios serían de la misma materia, de método de la rigidez. Sí, método de la rigidez, ya, pero, si se fijan, en lo enrejado, nosotros podemos obtener los esfuerzos internos en los enrejados. A través de este método de la rigidez nosotros podemos obtener los esfuerzos internos F, ¿ya? Y los esfuerzos Q, ¿ya? Los F son los esfuerzos en los extremos de las barras y los Q son las fuerzas que están en los ejes locales de las barras. Por lo tanto, si analizamos un enrejado, podemos obtener los esfuerzos internos del enrejado como carga axial, ¿ya? A diferencia de los marcos y de las vigas, nosotros solamente podemos obtener los esfuerzos en los extremos, ¿ya? Los esfuerzos en los extremos. Ahora, si yo eventualmente les pidiese un diagrama de momento, ahí ustedes tendrían que, con la información que tienen, tendrían que hacer cortes, ¿ya? Con cada una de las fuerzas en los extremos de las barras, tendrían que hacer cortes para obtener el diagrama de momento, si eventualmente yo se los pidiera, ¿ya? Entonces, en general, el fin de esto es obtener los esfuerzos en los extremos y los esfuerzos en las reacciones, ¿ya? Pero también hay que recordar un poco de, por ejemplo, de la inercia, de cómo calcular la inercia, de cómo calcular el área, por ejemplo, habilidades un poquito más, eh, que van un poquito más allá de lo que yo ya les he enseñado, de cómo cuantificar una carga externa. Por ejemplo, que ustedes tengan que calcular, no sé, una fuerza de viento, pero obviamente yo les voy a entregar información suficiente para que ustedes lo puedan hacer. Eh, y eso. Durante este fin de semana pretendo trabajar en su certamen para tener un resultado a la brevedad. Si se fijan, la primera barra dice que tiene una altura de 3,6 y un ancho de 3,6. Sabiendo eso,
ustedes al tiro ya saben que el ángulo es de 45 grados. ¿Ya? Lo otro es que automáticamente sabemos que vamos a tener como estamos empotrados en la base y estamos empotrados arriba, en la viga, vamos a tener desplazamiento, ¿ya? Y esos desplazamientos se van a producir en el nodo que tiene permitido estos grados de libertad, ¿ya? Entonces, en X sabemos que vamos a tener un P1 y un D1. En Y vamos a tener un P2 y un D2. Y vamos a tener también asociado un momento, ¿ya? Un P3 y un D3. ¿Ya? Eso es el primer paso que nosotros debiésemos hacer. Y segundo es que debiésemos definir un sistema coordenado XY. ¿Ya? Ese es el segundo paso. ¿Ya? Luego, nosotros ya sabemos que tenemos una barra inclinada 1, a la cual nosotros tenemos que hacerle una cierta transformación, la cual va a depender de los senos y los cosenos. ¿Ya? Si ya sabemos que tenemos que ocupar el seno 45, sería importante que pudiésemos obtener ese valor. ¿Ya? El seno y coseno de 45. (0,707) y el coseno de 45 es idénticamente 0,707. ¿Ya? Entonces, todo este tiempo hemos hablado que la matriz de transformación de un elemento que tiene 6 grados de libertad va a ser del tipo donde t va a ser igual a coseno de teta o de alfa menos seno de alfa 0, 0, 0, 0, seno de alfa, coseno de alfa 0, 0, 0, 0. Ya, ese es un valor que nosotros ya debiésemos conocer. ¿Ya? Luego, si queremos avanzar con esta misma barrita 1, debiésemos obtener el K chico, ¿ya? El K chico de esta matriz de 6×6, que habíamos dicho que la podíamos encontrar en la página 726 del libro, o bien como ecuación 17.5, ¿ya? Donde nosotros podemos obtener el K. ¿Ya? Este es el K chiquitito, ¿ya? Donde va a ser EI dividido L al cubo
y por todo lo que trae la matriz en este caso es de 6 por 6. ¿Ya? Entonces, otra cosa que sabemos es que para pasar de una matriz de coordenadas locales a coordenadas globales, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si alguien se acuerda, que queremos sacar el K grande de la barra o del elemento 1, lo que tenemos que hacer es multiplicar la transpuesta de la transformada de la matriz de transformación por el K y eso nuevamente por la matriz de transformación. ¿Ya? Con eso ya podríamos lograr puntaje para certamen, pues, con la matriz transformada, por la matriz de rigidez, la matriz K grande. Y ahí ojo que el K, todo esto sigue siendo una matriz de 6 por 6, ¿ya? Sigue siendo una matriz de 6 por 6 en esos cálculos. Entonces, eso es para el elemento 1. ¿Ya? Después para el elemento 2. Tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Ya? Para el elemento 2 tenemos que obtener la matriz K, donde ya sabemos que K chico va a ser igual al K grande, no tenemos que transformar nada, nos ahorramos un paso, y nuevamente eso va a ser la matriz de 6 por 6, que está en la página 727 o 175, ¿ya? Nuestra matriz de 6 por 6. Profesor, ¿Sí? ¿cómo sabe cuándo no hay que transformar nada? En este caso, ¿quién fue el que me habló? Benjamín. Sí. Ya. Sabemos que no tenemos que transformar nada cuando el elemento está posicionado en los ejes de referencia. ¿Ya? Por ejemplo, si tenemos que hacer calzar los ejes de referencia con el elemento horizontal. ¿Ya? Si el elemento es inclinado, sí o sí tenemos que hacer la transformación, pero si el eje de referencia X es paralelo en este caso a la viga o al elemento, no hay que hacer transformación. Ahora, lo que un buen ejercicio sería, ¿sabes qué? Voy a ocupar la matriz de transformación y quiero ver qué resultado me da si yo reemplazo los valores en esa matriz. ¿Ya? Porque imagínate si colocamos, por ejemplo, el elemento viga tiene un ángulo 0, ¿cierto? Con respecto a la horizontal y el ángulo es 0. Si calculamos el coseno de 0, nos da 1, ¿ya? Y si calculamos el seno de 0, nos va a dar 0, ¿ya? Por lo tanto,
seguramente, si nosotros reemplazamos todos esos valores 0 y 1 en nuestra matriz de transformación y la multiplicamos por nuestra matriz K, vamos a llegar al mismo valor original, ¿ya? O sea, finalmente nosotros de pronto podemos ocupar la matriz de transformación siempre, y si ingresamos los valores de teta o de alfa del elemento, siempre nos va a dar lo que debe ser, ¿ya? No sé si me explico. Ah, ya, profe, sí. Y por ejemplo, cuando en el primer elemento hace la matriz, esa matriz, o sea, el orden está como pautado, ¿no? El orden de qué cosa. Es que lo que... De los ceros y de los cosenos. Sí, sí, exactamente. Sí, en toda la... Mira, voy a volver a lo que es el libro. En todo el análisis que nosotros hicimos, no sé si se está viendo el libro, ¿sí o no? Sí, ahora Ahí sí. está. Ya. En todo esto que nosotros vimos en clases anteriores, donde nosotros hacíamos la deducción de la matriz de rigidez, lo que se hacía, o sea, lo que se plantea es que nosotros eh, colocábamos un desplazamiento unitario en la dirección donde queríamos analizar y obteníamos los factores K de cada una de las barras, ¿ya? Por ejemplo, teníamos un desplazamiento unitario en X en el inicio de la barra y después teníamos un desplazamiento U2 que en el desplazamiento vertical y veíamos qué pasaba con la rigidez en todos los demás elementos. Y así lo hicimos con cada uno de ellos, ¿ya? Entonces, con todo esto nosotros pudimos llenar una matriz de rigidez, la cual se muestra acá, la 17.5. Entonces, esa matriz de rigidez aplica para todo elemento, ¿ya? Es una matriz de 6x6. Y cada elemento que tenga 3 grados de libertad al inicio y 3 grados de libertad, o sea, más que 3 grados de libertad, 3 grados por cada nodo, nosotros podemos llenar esta matriz K con toda la información que tenga esa barra. ¿Ya? Ahora hemos dicho que esta es la ecuación general. Cuando pasamos de un elemento que tiene 6 grados de libertad en los extremos a uno que tiene 4, algunas columnas y filas se van de esta matriz. Por ejemplo, acá se hace el análisis de eso y después la matriz se achica a una de 4x4. Y si nosotros después analizamos solamente enrejado, la matriz se achica a de 2x2. Entonces, esto está pauteado para cada elemento, para viga, para marco y para enrejado, ¿ya? Entonces, es un valor dado que ustedes van a saber de cada elemento. ¿Sí? Ya, profe. Y en este caso serían, eh, o sea, viendo el nodo 2 del ejercicio, serían los 3 grados, o sea, serían 6 grados de libertad por las cargas P y por los desplazamientos. No, mira, son cada barra en cada extremo tiene momento, porte y axial, ¿ya? Cada barra, ¿ya? En este caso, si analizamos la barra 1, en el nodo 1 tiene un apoyo fijo, ¿ya? Ese apoyo fijo, o sea, ese apoyo empotrado, lo que hace es restringirnos a nosotros desplazamiento vertical, horizontal y momento, y solamente vamos a tener grados de libertad en el nodo 2, ¿ya? Porque ese nodo 2 tiene permitido el desplazamiento vertical, horizontal y momento. Y lo mismo pasa en la barra 2, ¿ya? Solamente tenemos permitido el desplazamiento vertical, horizontal y momento en ese nodo, mientras que en 3 está todo restringido. Los P1, P2 y P3, son las cargas que se producen en ese nodo.
las cargas en ese nodo. ¿Ya? Son cargas externas. Las cargas externas que están en ese nodo. Mientras que los D1, D2 y D3 son los desplazamientos, ¿ya? Desplazamientos en coordenadas globales, ¿ya? P1, P2 y P3 son las cargas en el nodo en coordenadas globales. Entonces, esa información, donde P es un dato de entrada y D es la incógnita que nosotros estamos buscando, ¿ya? Por eso, dentro de las deducciones que nosotros vimos, dejamos los desplazamientos en función de P, ¿ya? Los desplazamientos en función de P. Y es por eso que nosotros también planteamos esta ecuación que P es igual a S por D más PF, donde P es la carga en el nodo, las cargas externas en el nodo. No sé, parece que no estoy... No se está viendo lo que estoy mostrando. ¿Ya? Donde P es la carga externa en los nodos, S es la matriz, en este caso condensada, ¿ya? La matriz de rigidez global de nuestro problema. D es vector de desplazamiento de 1, de 2 y de 3, y PF es carga producto de los momentos de empotramiento, ¿ya? Esta es la ecuación que nos sirve a nosotros para obtener los desplazamientos, ¿ya? En definitiva, desplazamiento es P menos PF, y eso por S a la menos 1, ¿ya? Entonces, con esta matriz, nosotros podemos obtener los desplazamientos globales, ¿ya? Desplazamientos globales. En este caso, P es un dato, el S lo tenemos que calcular, y el PF también tenemos que calcularlo, ¿ya? Entonces, con eso nosotros podemos obtener D, ¿ya? Con eso podemos obtener D. Y con ese D, después nosotros podemos obtener lo que son los vectores en coordenadas locales, ¿ya? Que dependen a su vez de D. Yo creo que lo más en este caso sensato es que podamos hacer un diagrama de flujo que indique cuál es el procedimiento para cualquier tipo de ejercicio, ¿ya? Yo creo que eso es lo más sensato para que ninguno de ustedes se maree en el procedimiento. Y eso, ¿ya? Mi invitación es que puedan dedicarle horas de estudio y que que empiecen a salir las dudas de su parte respecto a los ejercicios, ¿ya? Así que si no hay más dudas y más consultas, por hoy día lo dejamos acá, ¿ya? Como les dije, la guía, a medida que avancen los días, yo voy a ir sumando ejercicios para que ustedes puedan entretenerse y puedan hacerme consultas, ¿ya? Porque las clases que quedan, que en este caso sería la de mañana y las 2 de la próxima semana, van a ser netamente de trabajo de ejercicios en clase, ¿ya? Chao, profe, gracias. Ya, chao.